hay esperanza. Oramos antes del pan, niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo. ¿Verdad? Esos versos son bastantes, pero vamos a estar, ¿verdad?, tratando de aligerar el paso para poder culminar hoy con esos versos. No antes, mira, hermano, yo soy bien cuidadosa y por acá en Puerto Rico está ocurriendo una situación bien escandalosa en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Y es con respecto, ¿verdad? No voy a hacer mención, ¿verdad?, por cuestión de no entrar en ningún tipo de controversia. Y es de los falsos maestros que se levantan, hermano. Acá en Puerto Rico hay un escándalo bien fuerte que ha cogido los medios. Bueno, una barbaridad, hermano. Si tiene oportunidad, pues por las redes sociales, créeme que se entera de todo. Pero hay que estar bien pendiente, hermano, porque estamos en los últimos tiempos. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que siempre estar mirando y en defensa, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio. Claro que no vamos a entrar en contiendas ni nada, pero no nos podemos escandalizar porque la palabra fue clara. Y fíjese, mientras yo comencé a dar estos estudios, yo tengo la costumbre de siempre, ¿verdad?, observar los mensajes, ¿verdad?, los estudios concernientes a los que yo doy, ¿verdad?, y siempre con esa preocupación, ¿verdad?, de que no vaya a ocurrir, ¿verdad?, que somos humanos, hermanos, y cometemos errores y yo no tengo ningún problema, ¿verdad?, en reconocer los errores. Al contrario, creo que reconocer los errores es de valiente. Y siempre trato de ser bien meticulosa y tengo que hacer dos aclaraciones, ¿verdad?, del estudio anterior. Y es que en una de las partes del trasfondo histórico yo mencioné, ¿verdad?, que la iglesia de Filipenses nació cuando Pablo estaba encarcelado y no es así. Fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Son cosas insignificantes, hermano, pero siempre me gusta, ¿verdad?, observar los videos y en algo yo digo, no, espérate. A veces uno tratando de llevar lo que es la información, así como en lo secular, uno puede, ¿verdad?, cometer errores. Y el segundo, ¿verdad?, que mencioné, que el encuentro de Pablo fue en Tarso, hermano, y fue en Damasco. Así que eso es bien importante aclararlo porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo quienes enseñamos. Y, ¿verdad?, y si son errores, aunque sean mínimos, hermano, son cosas bien sencillas, siempre me gusta, ¿verdad?, aclararlo, sobre todo para los que están escuchando, ¿verdad?, a nivel, diría yo, mundial, quienes escuchan, ¿verdad?, no se vayan a llevar, ¿verdad?, ese error, aunque es algo sencillo, hermano, pero para mí no lo es. Así que quería hacer esas dos salvedades, ¿verdad?, que en el video anterior había mencionado así rapidito, ¿verdad?, eso. Y la iglesia de Filipenses nació, ¿verdad?, en el segundo viaje misionero de Pablo. Claro que ellos sustentaron a Pablo mientras estaban en la cárcel. Así que es bien importante, ¿verdad?, hacer esas aclaraciones y entrar, ¿verdad?, a lo que es los capítulos 12, a los versos 12 al 30 en el día de hoy de lo que es el capítulo 1 de Filipenses. Voy a estar dándole lectura a los primeros dos versos como de costumbre, para entonces entrar a lo que es un trasfondo histórico y de por qué se estaba escribiendo específicamente estos versos que los escribió Pablo a la iglesia de Filipo, la razón por lo que lo hizo, ¿verdad? Y mire, hermano, esto es algo muy interesante. Aquí vamos a ver fuego a la lata, como dicen por acá, porque aquí hay material para sacar predicaciones por un tubo y 7 llaves. Y cosas que hoy en día, hermano, están ocurriendo y que lamentablemente, ¿verdad?, está ocurriendo. Y hay que, así mismo como en ese tiempo, así mismo, ¿verdad?, en este tiempo. Así que tratando de cuidarnos y como ya había mencionado, teniendo, ¿verdad?, ese cuidado, por las situaciones que actualmente están ocurriendo en Puerto Rico, que se están levantando, hermanos, muchos falsos maestros con unos escándalos terribles que ni bíblicos, hermanos, son. Ningún hombre de la Biblia se ha levantado con escándalos semejantes, pero ellos atribuyen, ¿verdad?, que ha sido por causa de Cristo. Así que tenemos que estar velando siempre y los maestros tenemos
una posición muy importante y nosotros tenemos que estar velando, hermano, por cualquier cosa que nosotros podamos decir, que no sea, ¿verdad?, algo equivocado, y nosotros tenemos que estar bien pendientes. Así que vamos a leer los versos 12 y 13 del capítulo 1. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjese, mire esto, hermano. Vámonos a ir a un trasfondo histórico bien interesante que ocurría, ¿verdad?, en lo que es estos versos del 12 al 30. O sea, desde una situación histórica que es muy concreta, fíjese, del mundo de Romanos del siglo I. Pablo se encontraba, y eso ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, Pablo se encontraba bajo custodia romana y no estaba en libertad. Obviamente que si estaba preso, pues no estaba libre, físicamente hablando. Estaba siendo vigilado, ¿verdad?, por un sistema judicial imperial, ¿verdad?, lo cual encaja, ¿verdad?, con el lenguaje que él utiliza en los versos, diciendo, ¿verdad?, mencionando las cadenas, mencionando el pretorio, mencionando el guardia imperial, valga la redundancia. O sea, historiadores como Tácito y Suetonio, estos historiadores describen este tipo de custodia, o sea, que tenían los presos, o sea, que era una custodia militar, donde habían soldados que estaban asignados específicamente a los prisioneros, en una detención que era preventiva, ¿verdad? Era preventiva mientras se resolvía, ¿verdad?, algún tipo de juicio, ¿verdad?, o una comunicación que era controlada, pero permitía. Era una situación que era controlada, pero permitía, ¿verdad?, lo que era, permitía acceso, o sea, permitía visitas en ciertos casos. O sea, esto podemos decir que puede coincidir con la experiencia de Pablo, quien él recibía, porque lo vemos en las cartas que él escribe, él recibía visitas, o sea, escribía cartas y él interactuaba con los soldados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo romano era bien común, ¿verdad?, que habían prisioneros, o sea, prisioneros políticos o prisioneros religiosos, ya si fuese por política, se levantaban en contra del gobierno, o por la religión, ¿verdad? Eran prisioneros. Era común que fuesen vigilados por soldados rotativos, o sea, que no eran los mismos soldados, sino que había una rotación de ese soldado, o sea, que era constantemente. ¿Y qué pasa? Que estos soldados, y esto es un dato bien interesante, porque estos soldados escuchaban las conversaciones de Pablo. O sea, y no estamos hablando de uno, estamos hablando de que a diario eran rotativos, y entonces a diario estos soldados escuchaban las conversaciones de Pablo, y entonces lo que él explicaba, o sea, una difusión que se difundió, o sea, del caso de Pablo dentro del entorno militar, o sea, los mismos soldados difundieron indirectamente el evangelio que Pablo estaba predicando. Mire qué cosa, hermano, y esto es un dato bien interesante, porque es que Dios se emplea, hermano, de cualquier estrategia, hermano, claro, siempre y cuando no violente los estatutos establecidos por la palabra. Dios se provee de cualquier estrategia, hermano, para llegar a las vidas y a las almas. Entonces, el evangelio que Pablo estaba predicando se difundió entre los soldados militares. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia de Filipo, por su parte, había enviado ayuda económica por medio de Epafrodito, que solo hablamos, quien había enfermado gravemente durante el viaje. Entonces, ¿qué pasa? Que esto aumentó la preocupación de la congregación, porque ya no tenían a Pablo, pero tampoco tenían a Epafrodito, porque Epafrodito estaba enfermo. Entonces, la iglesia estaba preocupada. Entonces, ¿qué pasa? Que además, ¿verdad?, la identidad, ¿verdad?,
en los filipenses, además de eso, vivían, hermanos, bajo una presión social externa. O sea, Filipo era una colonia romana con fuerte identidad imperial. Ya yo les había hablado en el estudio anterior que ellos eran bien patriotas. Entonces, ellos vivían con una presión externa y ellos le tenían una lealtad a Roma, o sea, en la ciudad de Filipo, y la cultura era militarizada, o sea, la mayoría eran militares porque ya habíamos hablado que era fundada por veteranos militares. Entonces, ¿qué pasa? Que ser parte de un movimiento asociado a un prisionero romano podía generar sospecha, ya que las comunidades cristianas eran vistas como grupos nuevos y potencialmente inestables dentro del orden imperial. Mire qué cosa. Entonces, fuentes no cristianas, nos vamos un poquito a la historia, fuentes no cristianas, ¿verdad?, confirman este tipo de clima. O sea, hablamos que la Biblia lo confirma, pero fuentes que no son cristianas confirman, ¿verdad?, lo que es este tipo de clima en lo que era la comunidad de Filipo. Entonces, Plinio, en el anterior hablamos de Plinio el Viejo, pero había otro Plinio, que era Plinio el Joven, y en su carta a Trajano, él describe a los cristianos como un grupo extendido. Mire cómo él lo describe, que realizaba reuniones regulares y rechazaban prácticas religiosas romanas que eran tradicionales. Entonces, Tácito lo menciona como una superstición. O sea, estos eran hombres comunes, no eran cristianos. No eran cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ellos rechazaban todas estas prácticas religiosas y entonces estos hombres que eran simplemente historiadores, pues simplemente describían que la iglesia era extendida. O sea, entonces en Filipenses del 12 al 30, vemos que el caso de Pablo se había difundido entre los militares y existían, escúchenme bien, porque esto es algo importante y esto es algo que nosotros lo aprendamos. Y mire, hermano, y lo reflexionemos. Usted sabe lo que existía. Aunque yo les mencioné en el estudio anterior que esta iglesia era bien estimada por Pablo y que no se había encontrado ningún tipo de problema de error doctrinal. No había ningún tipo de ese señalamiento. Y yo les había mencionado que solamente Pablo había encontrado dos cosas: que la iglesia necesitaba madurar en el discernimiento y que había un conflicto entre dos hermanas. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver cuando sigamos los capítulos. Entonces, ¿qué pasa? Pero usted sabe lo que estaba ocurriendo en esta iglesia alrededor. Que la situación de Pablo se había difundido por los soldados, ni siquiera fue por la iglesia, por los soldados. Entonces, ¿qué pasa? Que existían predicadores rivales. Mira lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Predicadores rivales que actuaban, hermanos, por envidia o por competencia. Algo que era común entre los líderes itinerantes del Mediterráneo greco-romano. O sea, y la iglesia de Filipo era pequeña. Y estaba conectada, usted sabe a quién estaba conectada, a un líder que estaba encarcelado. O sea, la iglesia de Filipo era un centro, o sea, era un blanco de señalamientos y de críticas por estos predicadores rivales, que ellos simplemente predicaban para contender o para contradecir. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo escribe desde la prisión, con su caso, ¿verdad? Volviéndose público, no por él, no por la iglesia, sino por los propios soldados. Entonces, enfrentando ¿qué? Unas tensiones ministeriales. Y sabiendo que la iglesia, hermano, estaba bajo presión externa, lo que da sentido, hermano, histórico. Da sentido histórico.
y espiritual a todo lo que expresa en el subtema, que si usted leyó esto antes de conectarse hoy, el subtema dice, para mí el vivir es Cristo. Entonces, esto lo utilizan mucho, ¿verdad? Para cuando muere una persona, le dan como que esta connotación, ¿verdad? Pero esto encierra más allá que llevarlo a un funeral, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros 2 versos, Pablo se encuentra, volvemos a repetirlo, bajo custodia romana dentro del sistema militar, o sea, del imperio. Entonces, ¿qué pasa? Donde los soldados rotaban, vigilaban a los prisioneros y el entorno del pretorito, o sea, es decir, el cuartel o sede administrativa de la Guardia Imperial, que era el pretorio, formaba parte del espacio donde se manejaban casos como el de Pablo. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasaba con la iglesia de Filipo? La iglesia de Filipo ya le había enviado una ayuda económica, ¿verdad?, a Pablo por medio de Epafrodito, y esta misma iglesia, ¿verdad?, como lo mencionamos anteriormente, estaba preocupada por el encarcelamiento de Pablo. Porque podía interpretarse, usted sabe cómo se podía interpretar con estas tensiones que había. Se podía interpretar como un posible fracaso del movimiento cristiano. Eso es lo que pasa. Y miren, hermano, esto a mí el Espíritu Santo me hablaba mientras yo estudiaba esto. Porque vivimos en una sociedad, hermano, que la gente quiere ver abundancia. Y si no ven abundancia, no está Dios. Vivimos en un tiempo tan peligroso, hermano, que la gente quiere ver multitudes. Y si no ven multitudes, Dios no está con ellos. Mira, el Espíritu Santo me hablaba una cosa increíble. Hermano, hay gente, hermano, en este tiempo, hermano, con falta de visión, falta de discernimiento, emocionalistas, hermano, que si no ven las megas iglesias, ese movimiento no es de Dios. Entonces, Pablo mismo nos enseña por medio de esta carta que puede parecer un fracaso. Quizás a lo mejor la tensión social, este grupo de predicadores que eran unos conflictivos, hermano, y si le vamos a dar nombre, bendito, nos quedamos aquí dándole nombre a esos predicadores. Entonces, que eran unos rivales, eran unos envidiosos, eran unos contenciosos. Entonces, vieron a Pablo y entonces encarcelado y ahí empezaron a lucrarse, hermano, con Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia estaba preocupada, hermano. La iglesia estaba preocupada porque podía ser visto, ¿verdad? Por esa razón, Pablo se ve motivado, hermano, a escribirle y a explicarle que el arresto que él le tuvo, hermano, no ha detenido la obra, hermano, porque la cantidad, hermano, no detiene la obra. Así sea con uno, hermano, el evangelio de Cristo va a ser predicado, porque es que Dios no necesita multitudes. Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto, hermano, para ponerlo en obra. Dios no necesita mucha gente. Hay gente que está confundida. Dios lo que necesita es una sola persona, uno que se levante. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le dio a entender a la iglesia, mira, yo estoy aquí detenido, yo estoy aquí preso físicamente, pero espiritual soy libre. Hay gente, hermano, hay iglesias que están abacoradas, hermano, que están, muchachos, con las manos arriba, pero están encadenados en el espíritu. Entonces, por eso es que Cristo en una de las iglesias le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque hay gente que aparenta estar vivo, pero están muertos, están encadenados, están presos. Mas, sin embargo, usted ve una persona quizás a lo mejor está sola y está libre en el Señor, está gozosa, porque hay gente que son soldados, hermanos, rotativos, que lo que quieren es aprisionar el evangelio. Mas sin embargo Pablo, en medio de su encarcelamiento, hermanos, seguían predicando el evangelio de Cristo, porque la obra de Dios tiene que continuar. Y la obra de Dios va a continuar conmigo o sin mí, con usted o sin usted. La obra de Dios continúa y nadie la puede detener. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le escribe a la iglesia
para hacerle saber, mira, la situación está difícil, parece como si fuese un fracaso que yo estoy aquí metido. Yo me imagino, hermano, y me perdona porque es que yo siento un fuego del Espíritu Santo. Yo me imagino a Pablo ahí, hermano, en medio, quizás a lo mejor el enemigo susurrándole al oído, mira dónde tú estás preso, fracasaste. Yo me imagino el enemigo susurrándole al oído, diciéndole, te quedaste solo, Dios no te llamó. Y Pablo decía, te equivocaste, Satanás, conmigo, porque la obra de Dios continúa. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que Pablo le hacía ver a la iglesia, puede parecer que hay fracaso, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que el propósito era reinterpretar, hermano, la situación en la que él vivía, no como un obstáculo. Mira la sabiduría de Pablo, no como un obstáculo, porque hay gente que ve la enfermedad como castigo de Dios. Hay gente que ve la soledad como castigo de Dios. Hay gente que ve las pocas multitudes, Dios no está contigo, pues te equivocaste, Satanás. Porque quien conoce los corazones es Dios. Y Pablo estaba consciente de eso y nosotros debemos estar conscientes de eso. De que hayan o no hayan, Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo lo que hizo fue reinterpretar la situación no como un obstáculo, sino como un cambio en el canal de impacto, mostrando que su caso, hermano, se ha difundido entre el círculo militar. Mira dónde Pablo llegó. Quizás a lo mejor si Pablo estuviese libre, hermano, los militares no hubiesen conocido de Cristo. Entonces, ¿cuántos soldados? La Biblia no lo registra, pero ¿cuántos soldados quizás aceptaron a Cristo por medio del encarcelamiento de Pablo? En ese momento en la iglesia de Filipo. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo estaba diciendo, ok, esto parece, pero no es así. Yo voy a utilizar esta situación y yo les voy a enseñar a ustedes que Dios está presente en el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Dicen los versos 14 y 15, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, porque esa era la intención de Pablo, que la iglesia cobrara ánimo, cobrando ánimos en el Señor, con mis prisiones. Se atreven muchos más a hablar la palabra sin temor. Mire, hay gente que le tiene miedo, hermano, a la gente que señalan las cosas como son. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, eso ocurre mucho en los círculos laborales, que siempre está el jefe que quiere gobernar y quiere obediencia, sumisión, sin ningún tipo de contradicción, así esté haciendo todo mal. Y entonces la forma de poner sumisa a la gente y de que la gente tenga obediencia ciega es cortándole el privilegio de la información. Porque cuando una persona tiene conocimiento y se da cuenta que está mal, va a cuestionar. Lo va a cuestionar. Entonces no conviene que le cuestione. Entonces la gente que habla el evangelio de verdad, la gente le tiene miedo, hermano. Lo quieren callar. El que tiene la palabra de verdad lo quieren callar. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente ponen en evidencia la condición en la que están. Entonces, Pablo fue uno que no se dejó callar. Pablo me imagino que le llegaban los comentarios, pero fue uno que no se dejó callar, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, se atreven muchos más a hablar de la palabra sin temor. ¿Usted sabe qué? Que mucha gente le tiene miedo porque cuando se levanta uno a hablar la verdad, se levanta el otro, hermano, y pierde el temor. Pierde el temor y comienza a hablar la verdad tal y como está escrita. Y eso, hermano, eso no es negocio para Satanás y los demonios. Entonces, ¿qué pasa? Algunos a la verdad, escúcheme bien, predican a Cristo por envidia y contienda. O sea, que esta gente existía y existe hoy en día, hermano. Pero otros de buena voluntad. O sea, en Roma, hermano, y en otras ciudades imperiales, la red de creyentes vivía bajo una presión social.
Mientras que en el Mediterráneo grecorromano, hermano, existía un ambiente activo de predicación itinerante. O sea, había muchos predicadores. Ellos no eran los únicos. Pablo no era el único que estaba predicando. Al igual que hoy en día, nosotros no somos los únicos que están predicando. Pero unos predican de buena voluntad. Unos predican la palabra como está escrita. Y hay otros que predican por contender y por envidia, hermano. Y esto ocurría. ¿Cuántos allí, hermano? Aunque la palabra no lo registra, pero lo da a entender. ¿Cuántos allí quizás no le tenían envidia a Pablo? Un hombre que hizo y deshizo y Dios lo limpió y lo transformó. Y ellos quizás pensaban que él no era digno para estar predicando de Cristo. ¿Cuántos allí quizás a lo mejor cuando cayeron presos se alegraron, hermano? Como dicen por ahí, del árbol caído todo el mundo hace leña. ¿Cuántos allí? Quizás la Biblia no le especifica, hermano, porque imagínense si la Biblia dijera cada detalle. Estuvieron celebrando, gritando que Pablo, así mismo, hermano, y esto el Espíritu Santo me llevaba y me hablaba a mí, hermano. Y esto es algo, hermano, que yo no digo mucho. Y el Espíritu Santo me hablaba y me lo decía, te quieren callar la boca. Y hay muchos que están esperando que tú sueltes. Amansoquí amando Luaba. Están esperando que sueltes para alegrarse. Y mira, y yo llevo una semana green, que no hablo con green, y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, dile a mi siervo que están esperando que suelte. Mansoquí amando Luaba. Que están esperando que suelte, que dejes todo. Están esperando. Están celebrando. Y mansokúa tarabansoquiama. Están deseando que sueltes. Se están riendo a tus espaldas. Mansoquiama. Y taramansoquúa tarabansoquia. Están esperando que dejes todo. Están esperando que sueltes todo. Para decir que Dios no te llamó. Pero mira, te llamé Dios. Te llamé yo. Te llamé yo. Mire, el Espíritu Santo trabajaba conmigo. Porque el enemigo está arreciando, hermano. El enemigo está haciendo, hermano, fuerza. Mira, hermano, yo siento un fuego que me está quemando. Y esto va a quedar grabado porque cuando Dios habla, hermano, uno no tiene que tener miedo. Dios no habla allá por allá. Dios habla en público. Y así mismo como Pablo, hermano, estaba viviendo esta experiencia de predicadores, hermanos, que contendían, que estaban esperando que Pablo enganchara los guantes. Pablo les decía, no, ustedes se equivocaron, porque esta situación yo la voy a utilizar. Esta situación yo la voy a usar en favor. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del mismo movimiento cristiano, hermano, porque Pablo no era el único que estaba predicando. Existía, hermano, una diversidad de motivaciones. O sea, estos predicadores, hermano, podían ser miembros. Y cuando digo podían ser miembros, es que la Biblia, hermano, no dice que no. Pero tampoco dice que sí. Y si no dice que no, y tampoco dice sí, puede que existiera la posibilidad que dentro de la iglesia esta gente también estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que podían ser miembros de la iglesia local o personas externas provenientes de otras regiones. Estos predicadores, hermanos, con rivalidades. Entonces, de hecho, varios estudiosos afirman que no se trataba necesariamente, hermano, de una religión rival ni de un grupo estructurado en Filipo. Son muchos estudiadores dicen, sino que
que eran de predicadores dentro del cristianismo. Eso es lo que dicen muchos predicadores, muchos estudiosos. Entonces, ¿qué pasa? De un cristianismo que era más amplio, que eran posibles itinerantes que venían de ciudad en ciudad a predicar de Cristo. Y mire esto, hermano, porque esto es una de las cosas que más me impactó, hermano. Esto es una de las cosas, hermanos, que más me impactó. Porque incluso a pesar, hermano, de ver esta situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Filipo, mientras Pablo estaba encarcelado, hermano, Pablo utilizó todo eso a su favor. Toda esta situación, hermano, Pablo la utilizó. Entonces, ¿qué pasa? Que el propósito de Pablo, hermano, era explicarle a la iglesia que el encarcelamiento que él había tenido, lejos de frenar, hermano, la obra de Dios, lejos de frenar la obra de Dios, hermano, había reducido el miedo en otros de hablar de Cristo y había incentivado predicadores, hermano, porque hay gente que se cree que si se opone va a detener la obra de Dios, hermano. Y cuando una persona se opone, sea quien sea, llámese como se llame, la obra de Dios se va a intensificar, porque si fue Dios quien llamó, Dios va a poner el querer como el hacer, hermano. Y mientras, era como el pueblo de Israel, hermano, que mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. Así es el pueblo de Dios. Mientras más tú te opongas, mientras más tú oprimas, más nos vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo había visto y dijo, no, esto parece que está creando una detención. Entonces, sociológicamente, hermano, este pasaje muestra una realidad importante, hermano. No todos, y escúcheme bien, no todos los que predican lo hacen por las mismas razones. No todo el que predica lo hace por las mismas motivaciones. No todo el que predica lo hace con el propósito de edificar a la iglesia. Pero escúcheme bien, pero aún así, la proclamación del evangelio, hermano, continúa avanzando. Aún así, lo hagan por las motivaciones que quieran, la proclamación del evangelio continúa. Entonces, lo que parece detener no detiene nada, hermano, sino que lo extiende más. Entonces, ¿qué pasa? Sigue diciendo, los unos anuncian a Cristo por contención, ni sinceramente pensando añadir. Mira lo que hacía, mira lo que Pablo está viendo, porque, hermano, Pablo no era bobo. Pablo sabía dónde estaba parado. Entonces, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, Pablo estaba diciendo, mira, hay unos que anuncian a Cristo para contender. No lo hacen sinceramente. Lo hacen para darme por la cabeza, para afligirme más. Porque hay gente que le gusta coger la prédica para estar tirándole al hermano. Y si es Dios quien está hablando, pues aguante ahí. Porque por acá dicen que si usted está listo para darle un cantazo, tiene que estar listo para aguantar el cantazo que va a recibir. Así dicen por acá. Pero hay gente que lo cogen las plataformas y lo hacen personal. Eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia en el alrededor de Filipo con Pablo. Y Pablo decía, uno lo quieren hacer para añadirme aflicción. Pero hay otros
Pablo decía, pero hay otros que lo hacen por amor. Hay otros que lo hacen sabiendo que yo aún reciba esa aflicción. Yo voy a defender el evangelio de Jesucristo. Porque Pablo no permitía, Pablo tenía una coraza en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pablo decía, a mí nadie me va a dañar el corazón. A mí nadie me lo va a llenar de veneno. A mí nadie me lo va a llenar de raíces de amargura. Tú puedes hablar lo que tú quieras. A mí nadie me lo va a llenar de rencor, hermano, porque hay gente que está llena de rencor. Hay gente que está llena de falta de perdón. Hay gente que está llena de amargura en el corazón. Pero predican a Cristo. Y Pablo decía, no, aunque pase eso, todavía queda gente, todavía queda algunos, todavía queda gente que sabe que yo estoy aquí por defender el evangelio de Jesucristo. Entonces continúa diciendo y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, Pablo hace una evaluación del efecto global del fenómeno, hermano, de la predicación. Mientras él mismo se encontraba bajo prisión, dentro de un sistema legal romano, hermano, con un proceso judicial aún pendiente. En esta carta, hermano, Pablo responde a la posible preocupación de los filipenses, que era válida, respecto a las motivaciones incorrectas de algunos predicadores. Porque ellos estaban escuchando, hermano, usted no sabe, hermano. Y yo se lo digo con el corazón en la mano, usted no sabe lo que es escuchar gente, hermano, hablando de los hombres de Dios, hermano, que los cogen por las espaldas, hermano, y eso es un dolor grande. Cuando usted sabe el testimonio de esa persona y gente por envidia y por contienda, hermano, comienzan, hermano, a hablar. Acá en Puerto Rico le dicen despotricar, hermano, de la gente, hermano, sin saber, hermano, las situaciones y las luchas que esa persona haya pasado, sea perfecto o imperfecto, hermano. Y cualquier hermano que sea leal, como la iglesia de Filipenses, cualquier persona, hermano, se va a sentir dolida, se va a sentir preocupada. Hermano, si usted nunca ha sentido eso, usted nunca ha amado a nadie. El tener que, hermano, escuchar conversaciones, hermano, que no le agradan a Dios. Y ver que las mismas personas después cogen los púlpitos, cogen las predicaciones, cogen cualquier cosa dentro de la iglesia y predican como si nada. Y eso lo estaba viviendo Pablo. Eso lo estaba viviendo la iglesia de Filipenses. Pablo estaba encarcelado. Ellos estaban seguros, pero la gente, predicadores, estaban hablando, haciendo escarnio de Pablo. Y la iglesia conocía la trayectoria de Pablo. Y sabían que no era verdad. Pero estaban dolidos. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le escribe esta carta a ellos para aclararles, hermanos, que el encarcelamiento no había detenido la proclamación del evangelio de Jesucristo. Por el contrario, expresa, hermano, expectativas de cuando él sea libre. O de un resultado favorable. Porque cuando uno está confiado en el Señor, uno habla con visión. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que su propósito era mostrar que aún en medio de motivaciones diversas que tenían muchos predicadores, el resultado final, hermano, seguía siendo que Cristo es anunciado. Por eso es que él afirma su confianza en que su situación legal, lo que él estaba viviendo, no era el final.
O sea, sino que simplemente era el escenario que Dios estaba utilizando para que la obra de Dios continuara, para que el evangelio, hermano, avanzara. Entonces, ya estoy casi terminando. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba en un riesgo real de una condena, hermano. O sea, en el marco cultural del mundo antiguo, donde la identidad personal se entendía en categorías de vida honorable o muerte deshonrosa, hermano, él se ve motivado a expresar cómo enfrenta la incertidumbre en la que él se encontraba de su juicio. Desde esa realidad, él define simplemente su marco de vida en términos de misión, hermano, viva o muera. Soy de Cristo. Hable la gente o no hable la gente, yo sigo siendo de Cristo. Digan lo que digan, sigo siendo de Cristo. Entonces sigue diciendo, mas si el vivir en la carne, escúchame bien, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo tenía antecidos alternativas, hermanos, reales dentro del proceso legal romano. Una era que le prolongaran la vida, hermano, y la otra era la muerte. Y más, sin embargo, para las dos él prefería la muerte. Él prefería la muerte, hermano, pero él entendía que él estando vivo tenía una misión, hermano, todavía de predicar el evangelio de Jesucristo. El propósito de él era reconocer el valor de continuar vivo dentro del sistema de misión que él desempeñaba, hermano, predicando el evangelio de Cristo. O sea, si era provecho, si le resultaba de beneficio para ellos el que él estuviera vivo, pues él iba a estar vivo. Pero si moría, bien también. Entonces sigue diciendo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo está considerando el impacto social que tendría su permanencia en prisión, hermano, o su posible liberación. O sea, si me sacan de la cárcel, como quiera yo voy a seguir predicando el evangelio de Cristo y yo voy a seguir siendo de apoyo a la iglesia. Y si me sacan, más todavía. Entonces, ¿qué pasa? Y lo interpreta dentro de una relación de mentor a apoyo. No solo con la iglesia de Filipo, sino con todas las iglesias, hermano. Por eso es que él se ve motivado a evaluar cuáles son los beneficios de su presencia ahí viva. O sea, Pablo era importante, hermano, para el evangelio de Jesucristo. De esta manera justifica la utilidad de su continuidad en la misión, porque hay gente que se llamaron ellos y su preocupación son ellos mismos, pero hay gente, hermano, que aman al Señor, que Dios los llamó y aún estando casi en la muerte siguen pensando en la obra de Cristo. Entonces sigue diciendo, y ya estoy casi terminando, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo hace, hermano, aquí una referencia a sus posibles visitas posteriores. Ya le estaba hablando por fe. Sus visitas posteriores a la iglesia y comunidad de Filipo. Entonces, y utiliza, hermano, un lenguaje propio de la conducta comunitaria del mundo grecorromano, donde vivir de manera digna. Esto era una conducta de los grecorromanos. Vivir una manera digna. Y los cristianos tienen que vivir así, hermano, dignamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Pablo, él se ve motivado, hermano, a anticipar el efecto emocional que tendría su regreso.
y al mismo tiempo exhortar a los creyentes a mantener una coherencia social, hermano, como yo lo he dicho y hablamos de eso en el libro de Santiago. Hay gente que no tiene coherencia con lo que dice y con lo que hace. Entonces Pablo le dice a la iglesia, ustedes tienen que tener coherencia con lo que dicen y con lo que hacen. Entonces, ya finalizando dice, y en nada intimidados por lo que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fíjese, mire, hermano, y culminamos estos versos. La iglesia de Filipo vivía bajo una presión social externa típica de los grupos, hermano, minoritarios dentro del Imperio Romano. No enfrentaban una persecución, escúcheme bien, porque estos predicadores rivales, eso no es una persecución, hermano. Hay gente que llama persecución a consecuencias que ellos mismos se han buscado. Y hay gente que le llama persecución a todo. Y eso no era una persecución. La iglesia no estaba viviendo una persecución. En todo caso sería Pablo. Pero la iglesia no estaba viviendo ningún tipo de persecución. Y no había una persecución estatal. Pero sí había, hermano, un ambiente de hostilidad social, una sospecha y había rechazo, especialmente por ser un movimiento nuevo, y esto era para la iglesia de Filipo y todo aquel que predicara el evangelio de Jesucristo, que no estaba alineado, hermano, con las prácticas religiosas tradicionales de ahí, de los grecorromanos. Entonces, en ese sentido, hermano, la oposición que enfrentaban, incluyendo las críticas, la burla, la exclusión, los conflictos provocados por esos predicadores rivales, no constituían, hermano, una persecución, pero sí constituía una presión social, porque eso es lo que hace el enemigo, nos presiona. La persecución, hermano, viene por causa de Cristo. Por eso es que viene la persecución. No todo lo que pasa en nuestra vida es persecución. Son procesos que Dios permite para llevarnos a un crecimiento, para probarnos, pero no es persecución. La persecución fue lo que pasó Cristo, que tuvo que morir en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Que ya termino. Pablo, consciente de esto, se ve motivado a reducir el miedo de los creyentes ante esta oposición, normalizando la experiencia de dificultades. O sea, las dificultades son normales, hermano. El que no quiera pasar dificultades, pues no sé, no sé qué va a hacer, porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, si usted no quiere pasar dificultad y si usted se cree que el evangelio de Jesucristo es peaches and cream, mantecado de Oreo, pues no, hermano, porque yo tengo 36 años, hermano. Y desde que nací, desde que tengo uso de razón, hermano, siempre he pasado dificultades. Y han llegado momentos en los que sí me detuve, en el sentido de que me desanimé, pero a estas alturas, hermano, cualquier bobería a mí no me detiene. Por eso es que yo digo, podrán hablar de mí, podrán reírse de mí, podrán burlarse de mí, me podrán criticar, podrán hablarle a las espaldas, podrán desearme el mal. Pues hermano, haga lo que tenga que hacer, hablando en términos generales, hágalo. Porque yo sé a quién yo le sirvo. Y eso es lo mismo que usted tiene que saber. ¿A quién usted le sirve? ¿Y para qué usted fue llamado? Hay gente frustrada dentro del evangelio porque no han podido conseguir lo que Dios ha prometido en sus vidas. Y otros lo han conseguido, hermano, y por envidia y por celos, hermano, están en contienda. Pues busque usted, hermano, busque. Busque que Dios cumpla en su vida lo que Él ha prometido, pero no pretenda detener, hermano, porque hay gente, hermano, que necesita pisotear, necesita hablar del otro para ellos poder subir el escalón.
Y ese comportamiento dentro de la iglesia no puede existir. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo además conecta lo que es una situación actual con eventos previos que la iglesia ya conocía, creando continuidad entre su testimonio pasado y su encarcelamiento presente. El propósito, hermano, era simplemente ofrecer una interpretación teológica de la oposición, verla como un fenómeno externo esperable. La oposición va a venir. Hay gente que se ha detenido porque ha visto oposición y se ha detenido, hermano. Ay, Dios no está conmigo. Si Dios estuviera conmigo, todos estuvieran de acuerdo. Mentira de Satanás. Jamás, hermano. Cuando Dios está con alguien, ahí es cuando viene la oposición, ahí es cuando viene la crítica, ahí es cuando viene el señalamiento. Porque es que el enemigo se va a oponer siempre a lo que es de Dios. Ahí va a venir el menosprecio, el rechazo, hermano. Ay, qué poquito. Ay, esto no es así. Ay, esto que hay que... Ay, no. Esto como que no sirve. Yo no lo veo. Pues mire, hermano, pues quédese usted, hablando en términos generales, quédese usted con ese pensamiento, pero los que estamos confiados en Cristo, sabemos quién nos llamó. Entonces, Pablo, ¿verdad?, hace este contraste y entonces el propósito era decirle, mira, la oposición va a venir y necesitaba, hermano, reinterpretar el sufrimiento como parte del marco de la pertenencia al pueblo de Cristo, hermano, y fortalecer la identidad comunitaria recordándole que lo que viven no es extraño, sino parte de la historia que comparten con él. La oposición, el señalamiento era necesario, hermano, para que el plan de Dios se cumpliera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y lo dejo hasta aquí porque si no, si sigo por ahí para abajo. Así que el pastor con nosotros. Iremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová.